cantamos, Señor, con fuego y con fuego purificará y a su casa él levantando está. Voy a pedir que levante sus manos y adore. Adore con su corazón, con su espíritu, con sus manos. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Fluya en su Espíritu. Yo siento su presencia en medio de nosotros. Extiende tus manos, Señor, tu brazo poderoso para hacer milagros, señales, prodigios, para traer respuestas. Derriba argumentos en las mentes, Señor. Derriba toda estructura, derriba todo razonamiento. Sea establecida, Señor, tu voluntad. Que sea tu Santo Espíritu ministrando al espíritu de tus hijos. Tus ángeles sean activados, Señor, y se muevan con libertad en medio de nosotros. Anhela esa presencia. Cuando el Espíritu Santo toca su espíritu, usted no volverá a ser la misma persona. Es el Espíritu de Dios el que ministra al espíritu del hombre. Es el Espíritu de Dios el que conoce el espíritu del hombre. Adórele a sus manos. Esta es una reunión espiritual donde el Espíritu de Dios quiere ministrar su espíritu, donde el Espíritu Santo quiere llenar su espíritu. Él está aquí en medio de nosotros. Saque los sonidos que hay en su corazón, en su espíritu. Levante la voz, dele fruto de labios con libertad. La Biblia dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, pero también el Espíritu puede adorar con palabras indecibles, con sonidos indecibles que están en su espíritu y en su corazón. Levante su voz, dele fruto de labios. Exprese lo que hay en su corazón para Él. Ministra Espíritu Santo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Declaramos que es el Espíritu de Dios el Maestro. El Espíritu Santo, el cual yo os enviaré desde el Padre, dijo el Señor Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor Jesús. Espíritu de Dios, tú eres el Señor de esta reunión. Tú eres el Señor, nuestro Señor. Reconocemos tu gobierno, Señor, sobre nuestras vidas. Reconocemos tu gobierno en nuestra vida. Declárelo con su boca. Diga: yo reconozco tu gobierno, Espíritu Santo, en mi vida. Anhelo tu gobierno en mi ser. Declárelo. Abra su boquita y declárelo. Anhelo tu gobierno en mi ser. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Espíritu Santo, tu presencia, Señor, tu presencia, tu presencia.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra, hablando a tus hijos. Diga, Señor, habla a mi corazón. Disponga su espíritu, disponga su corazón, disponga su mente. Muchas respuestas a sus vidas son a través de la palabra de Dios, pero hay que estar sensibles. Amén. Gracias, Señor. Aquí hay personas que están necesitando respuestas a algunas preguntas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces disponga su corazón. Hemos estado estudiando un tema últimamente y todo tiene que ver con la cruz. En realidad el Evangelio de Cristo tiene que ver con la cruz y la cruz tiene que ver con muerte. Muerte a nuestra voluntad, ¿no? No es que ahorita vaya a salir corriendo sino la muerte a nuestra voluntad. Entonces, el Señor ha puesto en estos tiempos un tema que hemos estado trabajando en Bogotá, por ejemplo, con los servidores, con algunos pastores, pero en realidad es para todos. Y tiene que ver con el temperamento, con el carácter, con la personalidad y con el ministerio. Cuando se habla de ministerio, se habla de propósito. Usted está aquí en la tierra con un propósito. Todos los hijos de Dios que están aquí en la tierra, que estamos aquí en la tierra, estamos con un propósito. Y el propósito tiene que ver con Dios, no con nosotros mismos. Amén. Porque muchos andan pensando en el propósito pero en su vida solamente, para sí mismos, pero cuando se habla de ministerio, se habla de propósito y propósito tiene que ver con Dios. Entonces, hemos estado mirando una escuela que tiene que ver con todo esto, hemos aprendido cosas y hay algunas frases importantes como para que ustedes las tomen en cuenta también. El ser sin el hacer no tiene propósito. El ser sin el hacer no tiene propósito. El hacer muestra el propósito y la importancia. O sea, si usted busca hacer, pero no hace, no tiene propósito. Y todo lo que estamos hablando es con referencia al Señor, en ser útiles en el reino de Dios. El hacer muestra el propósito y la importancia. De acuerdo a lo que usted hace, usted muestra qué propósito hay en su vida aquí en la tierra y la importancia. De acuerdo a lo que usted hace, es importante o no, empezando por su casa. ¿Cierto? Si uno no hace nada, pues qué importancia puede haber, o en el lugar donde usted se encuentre. El ser lo define Dios, el hacer lo definimos nosotros. El ser lo define Dios, pero el hacer lo definimos nosotros. Usted define el hacer o el no hacer. Entonces, cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de que el temperamento que usted tiene es la sumatoria entre lo que usted aprendió de su papá y de su mamá. Tiene que ver el temperamento. Y muchos de los temperamentos no sirven. La mayoría, ¿cierto? Que no sirve. ¿Qué dice usted? La personalidad es el carácter más el temperamento. Esa es su personalidad. El temperamento que usted tiene más el carácter. Entonces, estábamos mirando estos temas así. Es muy importante cuando aprendemos o cuando recibimos de alguien
pero también es muy importante luego ir a escudriñar y a profundizar de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. No solamente vivir con la revelación de otros, sino realmente buscar nuestra propia revelación. Cuando Dios le habla a su vida, a usted eso le queda marcado en su ser y es cuando usted lo va a poder poner por obra. Amén. Entonces, estábamos estudiando y hemos estado estudiando el temperamento, el carácter y la personalidad de Jonás. ¿Sí han leído el libro de Jonás? ¿Sí lo estuvieron mirando? Es que para entender las enseñanzas de la Biblia usted tiene que leer la Biblia, porque si usted no sabe de qué estamos hablando y no entiendo nada, yo para no vuelvo. O sea, el tema aquí es la Biblia, ¿sí? El tema aquí es la palabra de Dios y la presencia de Dios. Para que le haya gracia a la palabra, usted tiene que buscarla, leerla, comerla. Entonces, si usted ya estuvo mirando el tema de Jonás, ahora lo va a entender más, porque el Señor le quiere hablar a su vida. Amén. Vamos a mirar aquí a Jonás. Vaya al libro de Jonás. Yo se lo voy a leer aquí de la versión, la Biblia textual. La palabra de Yahvé llegó a Jonás, Ben Amitai, diciendo, Ben significa padre, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. Y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis, pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Entonces, este cuadrito que usted ve acá se llama un plano cartesiano, ¿cierto? Yo fui a esa clase. A esa clase fui. Entonces, y me ha servido mucho. Entonces, mire que el Señor le dijo a Jonás que fuera ¿a dónde? ¿Y él se fue para dónde? Para Tarsis. Aquí este plano, usted sabe que este es el punto cero. La orden que el Señor dio, el mandato que le dio a Jonás, ve a Nínive, porque había un propósito que él quería cumplir allá en esa ciudad. Pero este se levantó y dice ahí para huir y se fue a Tarsis. Pero yo quiero que usted tome esta enseñanza para su vida. Dios, ¿qué le ha hablado a usted? El Padre Celestial, ¿qué le ha dicho a usted? Que vaya a dónde, que haga algo. Bueno, y la pregunta es si ya lo hizo o de pronto está huyendo de esa obediencia. Entonces, dice aquí, se levantó para huir de la presencia y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis y pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis. Y pagó el precio. Mire que el mandato era que fuera para allí, pero no se fue para allí, se fue para Tarsis. De aquí al lado izquierdo, este es un plano negativo y este es un plano positivo. Cuando obedecemos al Señor, es bueno. Cuando desobedecemos al Señor, es negativo. Por eso le puse esos dos colores. La desobediencia lo lleva a uno a la oscuridad. Y dice ahí que pagó el precio para ir, y fue a Jope, pagó el pasaje. En todo esto hay una enseñanza, y es que muchas personas Dios les habla, como le habló a Jonás,
y prefieren ir a pagar un precio haciendo lo contrario a lo que Dios les dijo que hicieran. Estoy mirando aquí ¿sabe qué significa Jonás en hebreo? Significa paloma. Pero viene de una raíz que es yayin, que significa efervecer, fermentado, intoxicación, banquete, bebedor, embriaguez. Y dormilón también significa. No estaba en la concordancia Strong, pero esa se la puse yo, porque sí está en la Biblia, ¿cierto? Entonces, pero Jonás, algo que dice ahí, intoxicación. Usted ha leído bien la historia, la clase de personaje. Y entonces se levantó para ir a Tarsis, pero pasó por Jope. Tarsis significa en hebreo región de piedra y significa lo inverso. Le dijo vaya para la derecha y él se fue para la izquierda. Vaya, haga, esto es bueno para mí, y fue hizo lo contrario, lo malo. Porque llevarle la contraria al Señor es malo. Pero dice ahí que pasó por Jope. Y Jope significa ser brillante, hermoso, adornar, engañar, hacerse hermoso. Llevando la contraria a la voluntad de Dios, pero se fue para Jope. Hay gente que se quiere hacer creer que es más, sus ideas son mejores que las de Dios. Pero dice ser brillante. Si ha oído usted esa palabra que le dice, uy, es que es una persona brillante. O sea, tiene conocimiento, es intelectual, tiene billete, es brillante, brilla, pero brilla desobedeciendo al Señor. Su propio brillo, hermoso, adornar. Hay personas que desobedecen al Señor y lo adornan bien bonito, ¿cierto? Haga tal cosa y ellos le ponen todos los moños para decir, no, no lo hice. ¿Sí ha conocido gente así? Que le ponen adornos a la desobediencia. Están muy callados. Me están dando como a dar susto. Dice engañar, hacerse hermoso. Hay personas que están desobedeciendo olímpicamente al Señor y se hacen hermosos. Quieren aparentar que ellos tienen la razón. Entonces, sigamos mirando acá. En el 1:4. Y mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros y cada cual clamaba a su Dios. Cada cual clamaba a su Dios. O sea que en ese barco habían de todas las religiones. Y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y habiéndose acostado, dormía. Él no tenía problema para dormir. Hay gente que no puede dormir, ¿no? Si no, hay gente que acá no puede dormir, ese no tenía problema para dormir. En semejante problema, esa barca representa, por ejemplo, una casa, una empresa. Sigamos leyendo. Dormía profundamente don Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces dormido? En la Reina Valera dice, ¿qué haces dormilón? ¿Ah? ¿Qué tienes dormilón? Pues él le diría, pues sueño. Y aquí le dice, ¿qué haces dormido? Yo me acuerdo que cuando pagué el servicio militar había iba a decir un hermano, un soldado, que le decían dormido.
Estábamos en la fila de así todo y eso era así. Firmes. Se dormía parado. ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Si usted mira donde dice que clamaba cada uno a su Dios, está con Dios con D minúscula. Pero aquí está Dios con D mayúscula. Clama a tu Dios, al Dios verdadero. Quizás Elohim se fije en nosotros y no perezcamos. Luego cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre el que carga la Biblia. ¿Cómo la ve? Bueno, en esa época no había Biblia todavía, ¿no? Es que lo tremendo es que la orden que él recibió, la recibió del Padre. Porque ahí dice que vino palabra de Yahvé a Jonás. La oyó, el Señor le habló así. Bueno, hoy en día ya hay Biblia. Usted dice, no, es que me gustaría que Dios me hablara. Pues lea la Biblia y verá que Dios le habla. Lo que pasa es que si no lee la Biblia, nunca Dios le va a hablar. Y cuando lea la Biblia y empiece a obedecer, algún día le va a hablar audible. Porque si la empieza a obedecer, el Espíritu de Dios va a venir a su vida y el Espíritu de Dios habla. Entonces, dice acá, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo procedes? Y él respondió, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estaba dormido y se despertó a decir mentiras. O sea, ¿usted cree que una persona que le está llevando la contraria, sabiendo que Dios le habló, le teme a Dios? O sea, es una mentira grande decir, es que le temo. Ay, yo le temo a Dios. Dormido. Bueno, así hay muchos cargando la Biblia también, que dicen que le temen a Dios y están dormidos. Y empieza uno a hablarles de Dios y empiezan a bostezar. Uno recién se despierta y empieza bostezando. Uy, para levantarse, ¿cierto? Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahvé, pues él se los había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar tornaba cada vez más tempestuoso. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta que una persona está huyendo de la presencia de Dios, que una persona está llevándole la contraria a Dios, eso hace que le empiece a ir mal en el lugar donde está esa persona. Cuando una persona anda desobedeciendo a Dios, huyendo de la presencia de Dios, hace que donde él esté se armen tempestades. En empresas, por ejemplo, en empresas que normalmente si el que es dueño de la empresa es cristiano, pues quiere tener empleados cristianos. Pero viene uno que anda haciendo de todo y desobedeciendo a Dios y le pregunta, y si yo soy cristiano, aleluya, pero anda huyendo de la presencia de Dios y lo reciben, esa empresa empieza a temblar y esa barca empieza a hundir por la desobediencia de ese Jonás que recibieron ahí. Entonces le están preguntando aquí, ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar?
¿Qué haremos con ese empleado desobediente para que la empresa no siga en la ruina? ¿Qué haremos? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Y él respondió: alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Está hablando de un hijo de Dios, está hablando de un profeta, o sea, de alguien que tenía un encargo de parte de Dios, de una persona que sabe qué es lo que debe hacer. Y el Señor le habló y se fue para todo lo contrario. Se fue y entró, pagó todo lo que tenía que pagar para desobedecer al Señor. Llegó a esa barca, se estaba hundiendo y él sabía que era por su causa. Él sabía que era por su causa. Y no importaba, usted se imagina, usted métase en la película, que está en una barca y empieza la barca ya casi a hundirse, a partirse, y todos desesperados sacando agua y él por allá escondido durmiendo. Mírelo usted. Dice: yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta tempestad. Las personas que conocen de Dios y están desobedeciendo y están en la casa, en su casa, y está la ruina, la miseria, la escasez, a punto de hundirse esa barca, a punto de partirse, dice ahí en la Reina Valera, y el otro durmiendo, roncando, en lugar de estar clamando a Dios. ¿Cómo se llamará eso? Todos los demás preocupados. Lo tremendo es que los demás eran de otra religión, tenían un Dios falso, y el del Dios verdadero estaba ahí roncando. Yo pensaba, bueno, ¿qué nombre se le pone a eso? Y la palabra que se me vino es la palabra cínico. Ser cínico. O sea, estar a punto de la muerte y estar a punto de hacer que otros mueran, sabiendo que la culpa es de él, y seguir como si nada pasara. Hay gente cargando la Biblia así. Alguna vez estábamos hablando y decíamos, bueno, pero a este ya le hicimos. Le cortamos maldiciones, le cortamos la iniquidad, lo sacamos de regiones de cautividad, lo bañamos con decol. ¿Qué más le hacemos? Este ya está de psiquiatra. Dígame, ¿qué más se le hace a un personaje de esos? Eso es un cínico. Bueno, dice: sin embargo, los hombres remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a tierra, para no tenerlo que echar, ¿cierto?, al mar. Entonces ellos remaron. Hay mucha gente que tiene otros dioses luchando en sus propias fuerzas para lograr sacar adelante el propósito. Y el que tiene la solución y el que tiene el Dios verdadero, relajado, todo relajadito. Entonces, en el 14 dice: clamaron a Yahvé y dijeron: oh Yahvé, te rogamos no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni nos imputes sangre inocente. Esta versión es tremenda porque habla con términos jurídicos. Sabe que la palabra de Dios es la ley, es una constitución. Dice: ni nos imputes. O sea, no me va a imputar cargos. No nos imputes sangre inocente, porque tú, oh Yahvé, has hecho del modo que te agrada. Y alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron a Yahvé con gran temor y ofrecieron sacrificio a Yahvé e hicieron votos. Se convirtieron.
Se convirtieron por el testimonio de un desobediente. Tremendo, ¿cierto? Pero terminaron ofreciendo sacrificio al Dios verdadero. Y preparó Yahvé un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es que estos se convirtieron fue porque vieron que cuando lo botaron, se calmó. Ahí fue donde se convirtieron. Es tremendo el Señor porque a pesar de que Jonás le llevó la contraria, eso es una persona rebelde. Estamos hablando de el temperamento, el carácter y la personalidad, y que tiene que ver con desarrollar un ministerio, porque mire que él tenía un llamado a ser ministro, ya era profeta, pero su carácter, su temperamento le estaban dañando su ministerio. El carácter, el temperamento y la personalidad del ministro hace que el ministerio se desarrolle o no. Esa es una enseñanza que hay ahí. Tiene mucho que ver el temperamento y la personalidad para poder avanzar y llegar al propósito que realmente Dios tiene. Porque mire que el carácter de ahí, en el mar, hubiera muerto. Solamente porque el Señor tiene un propósito y le envió un pez gigante. O sea, el Señor tuvo misericordia y lo salvó. Porque si no hubiera pasado ese pez gigante, ahí había muerto en rebeldía. Y usted sabe qué pasa con los que mueren en rebeldía y en desobediencia, ¿cierto? Entonces mire cómo es la misericordia de Dios tan grande. Entonces aquí empezamos a mirar el tema del cuadrito. El tema del cuadro es que en el 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces aquí es donde empezamos a entender cómo es el cuadro este. Aquí es el punto cero, donde el Señor le habla. Que fuera a Nínive. Pero resulta que él no obedeció eso, sino que se fue a la desobediencia, a lo negativo. Y caminó aquí hasta Jope. O sea, de aquí a aquí hay un tiempo. Subió al barco y no dice en qué tiempo, pero duró un tiempo, y mientras pasó todo lo que pasó, lo tiraron al mar, y luego dentro del pez duró un día, 2 días, pero esos 3 días son negativos, porque todo lo que alguien haga en desobediencia es negativo. ¿Amén? Entonces, -1, -2 y -3. Aquí hicimos más o menos, porque aquí en el capítulo 2 empieza a hablar, ya Jonás en el vientre del pez, dice en el 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Desde dónde? Desde el seno del Seol. Lea la Biblia. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice, mire, dice en el 5, en el 2:5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. ¿Hasta dónde lo llevó? Aquí está, mire. Esto representa
El pez, la profundidad en la que hasta donde lo llevó, al abismo, las tinieblas. Dice en el 5, el alga se enredó a mi cabeza. El alga. Yo estoy mirando por internet acerca de, porque es que todo lo que está en la Biblia es perfecto, ¿no? Entonces estoy mirando el alga, entonces hay varias clases de algas, pero algunas algas se encuentran en lo profundo del mar hasta los 100 metros, pero hay otras algas diferentes que sí pueden estar a más profundidad, porque para que las algas vivan tiene que estar la luz del sol para la fotosíntesis. Entonces, más o menos hay luz, entre más profundidad, menos luz. Entre más profundidad, más tinieblas. Usted sabe que el mar es una de las entradas al infierno. El mar tiene abismos que son entradas al infierno. Entonces, el pez lo trajo hasta el abismo. Ahí está diciendo. Pero lo que pasa es que la desobediencia puede llevar a una persona al infierno. Esa es la enseñanza. Aquí lo llevó el pez al abismo. Y dice en el 6, 2:6, descendía a los cimientos de los montes. Usted imagínese eso, los cimientos de los montes, bien abajito, ¿cierto? La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. De la fosa. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, diga, los que siguen vanidades ilusorias. ¿Sabe por qué lo está diciendo? Porque allá se estaba arrepintiendo en el abismo. O sea, ¿qué está diciendo él? Yo estaba siguiendo vanidades ilusorias. O sea, ilusorias. Su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Usted qué cree que fue lo que había prometido Jonás? Hoy estaba yo pensando en eso. Dice, pagaré lo que prometí. Lo que prometió fue servirle al Señor. Señor, hazme esto y te serviré por siempre. Sí. Hermano, necesitamos hacer. Estoy muy cansado. Pagaré lo que prometí. Diga, pagaré lo que prometí. Pero páguelo. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sabe qué significa tierra en la Biblia? La tierra simboliza o representa nuestra alma. Entonces en el capítulo 3 dice que Nínive se arrepiente. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Diga, por segunda vez. En este libro hay mucha enseñanza. Lo que pasa es que tenemos que centrarnos en la idea, pero ahí usted puede luego estudiar y hay mucha enseñanza. Y dice que vino por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Mire que es lo mismo que le dijo en el capítulo 1, en el verso 2. Lo mismo. O sea, lo mismo que le dijo al comienzo. Hay personas, y yo lo he vivido, hay personas que han estado en la congregación, entonces uno llega y les dice, pues lo que la Biblia dice, hay que hacer esto, tiene que obedecer esto, tiene que organizarse en esto, tiene que alinearse aquí y allá. Entonces a las personas no les gustan y se van. Salen corriendo.
al estilo Jonás, el temperamento boleado, como se dice, el carácter, acostumbrados a hacer lo que quieren, la desobediencia y la rebeldía. Eso tiene que ver con el carácter y con la personalidad. Entonces no aceptan que nadie les diga de parte de Dios qué tienen que hacer, porque toda la vida han hecho lo que han querido y por eso están como están también. Entonces llegan y varias veces ha pasado y se van. Una vez una señora llegó y se fue toda brava y volvió como a los 3 años. Entonces volvió otra vez a la congregación y llega como si nada hubiera pasado, ¿no? Como quien dice, ¿a dónde me va a poner? Pastor Norbert, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo mismo que le dije hace 3 años. ¿Lo mismo? ¿Usted cree que al Señor se le olvida lo que habla? Aquí a Jonás, se puso bravo, yo también pagó su pasaje, se fue, se dio su buen paseo por el infierno. Y luego el pez volvió y lo vomitó otra vez. ¿Sí? Este es lo profundo del mar, a la dimensión del Seol. Y cuando el Señor dio la orden al pez, porque dice que le dio la orden al pez, volvió y lo vomitó en la playa. Entonces ahí quedó otra vez en la posición inicial. Ya estoy aquí, Señor, me arrepiento. ¿Qué hago? Lo mismo que le dije la vez pasada. A ver si entendió. A ver si con ese paseo entendió un poquito más, ¿cierto? Entonces dice acá, vino palabra de Jehová por segunda vez. A Jonás dice, levántate, le repitió lo mismo, igualito. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Cuántos días duró en el vientre del pez? Pero 3 días negativos. ¿Y cuánto iba a durar? Dice que Nínive era una ciudad grande a 3 días de camino, o sea, que para uno caminar esa ciudad se demoraba 3 días. Entonces no quiso ir a caminar 3 días obedeciendo algo que era de bendición para agradar al Señor. Y en el primer día dice que ya el pueblo se arrepintió, o sea, caminó un día. Pero para caminar todo Nínive duraba 3 días. O sea, lo mismo que duró en el pez, lo mismo que duró desobedeciendo 3 días y todo lo que tuvo que vivir, era lo mismo que se había demorado en obedecer al Señor y hubiera sido de bendición. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que cuando se desobedece la voz, porque hay que obedecer la voz. Yo sé que aquí a alguien el Señor le está hablando. Gracias por su entusiasmo. Sí, porque el Señor le dice, haga esto, y no, arranca es para otro lado. Bueno, y mire todo el tiempo que perdió. Bueno, 3 días. Y tuvo que empezar a devolverse todo esto, hasta llegar a establecer la voluntad de Dios, hasta llegar a obedecer, pero se pierde tiempo, se gasta, porque gastó en el pasaje, se desgasta, lo maltrataron porque lo echaron. Hay gente que anda desobedeciendo al Señor y lo echan de todo lado. Y no sé por qué me echan del trabajo. Hace poco le pasó por allá a alguno. No sé, no entendí por qué, no me dijeron nada. No, pues será por obediente. Mejor no hablemos porque esto después va a salir por televisión. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por ella, camino un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y él hizo proclamar. ¿Sabe qué pasó? Se arrepintieron. Se arrepintieron. El carácter, el temperamento y la personalidad para poder desarrollar el propósito aquí en la tierra, para poder ser instrumentos de Dios a favor de otros. Y miremos el 4, capítulo 4. ¿Qué pasó con Jonás? Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Diga, se apesadumbró en extremo. En la versión textual dice: pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Diga, lo enojó. Y oró a Yahvé diciendo: oh Yahvé, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, que desistes de dar castigo. O sea, que Jonás se enojó porque no los destruyó. Que, por ejemplo, a alguno de ustedes Dios le diga: vaya, dígale a esa parejita que si no van a obedecer, se va a acabar ese matrimonio. Pero como ya se había dado cuenta que de pronto en otras oportunidades él había ido a decirle a otras parejitas lo mismo y el Señor no los destruía, sino que los perdonaba. Entonces lo que Jonás estaba diciendo: no, pero ¿para qué voy a ir si siempre me hace quedar mal? ¿Sí me hago entender? Me va a mandar otra vez y voy a perder mi imagen de profeta porque no los destruye, sino que antes los perdona. Eso lo enojaba. O sea, que para que conservara su buena imagen de profeta, tenía que destruirlos para que no hay que, entonces, ¿para qué me mandó a decir eso? Eso era lo que no le gustaba a él. Lo enojaba, diga, lo enojaba. ¿Sabe qué es el enojo? Estoy mirando ahí significados, dice enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o respeto. O sea, esa no es una definición religiosa, esa está en internet. Enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o respeto. Entonces, el Señor le dijo a Jonás: vaya a Nínive, y arrancó para Tarsis, todo lo contrario, lo inverso. El que debería estar enojado era el Señor, porque él no lo obedeció. Y resulta que el que estaba enojado era Jonás. Dice, causado por una falta de obediencia, de obligación o respeto. O sea, eso es un irrespeto. Sigamos leyendo acá y se va a dar cuenta del temperamento de Jonás. En el 3, ahora pues, Yahvé, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Era suavecito don Jonás, el temperamento, ¿no?
Pero lo más tremendo es, o sea, una persona muy tenaz. Ya había ido a darle la vuelta al infierno, ya le han metido su susto y de todo, y todavía seguía con ese temperamento. Entonces yo pensaba, por ejemplo, tener una ovejita de esas, porque si ese no respeta a Dios, dígame a qué pastor va a respetar. Si ese no respeta a Dios, dígame a cuál jefe va a respetar. Tremendo, ¿cierto? Dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Yahvé le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Dígale que tiene enseguida, ¿haces bien en enojarte tanto? Dígale, ¿tú te enojas muy seguido? Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Mire ese perfil que hizo lo que el Señor le mandó, pero fue a un lugar y se hizo una enramada, o sea, empezó allá a construir lo suyo. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. O sea, muy desafiante, ¿cierto? Se hizo una enramada. Eso representa lo que la gente construye con su propia fuerza, para su propia comodidad. Pero en el fondo, resentidos con Dios. Porque Dios no hace lo que ellos dicen. Yo he conocido gente así. Gente resentida con Dios porque Dios no les ha hecho caso. O sea, el Señor no se le sujeta. Hasta ver qué sucedería en la ciudad. En el 6 dice, y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El Señor también lo toreaba, ¿no? Es que el Señor cuando ve un temperamento así el Señor le da terapia. Sí, el Señor le da terapia. Bueno, ¿qué va a hacer? Le da y le quita. ¿Qué va a hacer? Lo pone cómodo y después lo desacomoda. ¿Qué va a hacer? Deje la soberbia. Tiene mucha soberbia, entonces venga, le damos terapia. Y dice en el 8, y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás. Quién sabe si sería calvo o qué, pero dice, de modo que se desmayaba y deseaba morir. Y dijo, más me vale morir que vivir. Oiga, una persona que habla con Dios directamente y llamando la muerte, pero Jesucristo es la vida, el camino, la verdad y la vida. O sea, una persona que se la pasa renegando por todo y que no valora el privilegio de que Dios le está hablando. Y deseando la muerte por la rebeldía, solo por la rebeldía. Dice en el 9, Elohim respondió a Jonás, ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Yo me imagino al Señor hablándole con el amor que habla el Señor, ¿no?
y el otro todo soberbio, jalándose los pelos. Y dice, ¿tanto te irritas por la calabacera? Mire lo que le dijo. Él respondió, ¿cómo dice ahí en esa versión? Mucho me enojo hasta la muerte. O sea, mire la forma en que responde. Me muero de rabia. Y mire lo que dice en la versión textual. ¿Sabe qué le dijo? Tengo razón. Dice en la textual. Tengo razón para irritarme hasta la muerte. Tengo razón. Entonces estuve mirando qué significado la palabra razón. Dice capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La capacidad de la mente. Razonar, razonamiento, acción de razonar. Pero la razón tiene que ver con la lógica. Y por eso mucha gente, así como Jonás, tiene conflictos internos con Dios y con las cosas de Dios. Porque son muy lógicos y todo lo razonan, todo lo cuestionan. Jonás razonaba, no obedecía, razonaba. O sea, para él era mejor, no importaba llevarle la contraria a Dios, ¿para qué voy a ir a Nínive si no los va a destruir? Más bien voy y me gasto la platica del pasaje de lo que tenía para ir a Nínive, más bien me lo gasto y me voy para Tarsis. Ahí hay mejor playa. ¿Para qué? Si no hace lo que yo le digo. Él le dijo, tengo razón de irritarme hasta la muerte. ¿Usted cree que no hay gente así? Los que le llevan la contraria a Dios es porque ellos creen que tienen la razón. El Señor le dice, necesito que se vaya para allá porque tengo un propósito allá. No, a mí me parece más allí. Me parece más cómodo. Y dice en el 10, le dijo Yahvé, te apiadaste de la calabacera por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, además de muchos animales. El Señor se apiada hasta de los animales. Entonces, si usted mira ahí en el capítulo 1 de Jonás, dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Amitai era el papá de Jonás. Se quedó sin hijo. ¿Qué ese papá? Es que tengo un hijo que es profeta. Gloria a Dios. Muchas personas que tienen rebeldía, que tienen temperamento, una personalidad, un carácter que necesita ser transformado, le echan la culpa. Hoy en día está de moda echarle la culpa a la iniquidad, ¿cierto? Claro, porque es que si miramos aquí, la personalidad es la suma del carácter y el temperamento. La personalidad. Pero el temperamento tiene mucho que ver con lo que aprendió del papá y la mamá. Uno le puede mirar, sobre todo cuando uno está de edad avanzada, se empieza uno a parecer más al papá y la mamá.
Y como decía mi papá y como decía mi mamá, y bueno, eso tiene que ver con el temperamento. Pero la gente que hoy en día está con la Biblia y conoce y tiene entendimiento de las cosas de Dios, le echa la culpa a la iniquidad. ¿Y usted por qué es rebelde? No, la iniquidad de mi papá. ¿Y por qué es soberbia? No, es que mi papá también es así. Que me cambie Dios. Pero a Jonás casi ni Dios. Por eso le tocó ir hasta el infierno y volver. El Señor tuvo misericordia de él, porque si no le hubiera mandado ese pez, se había perdido. Y le mandó ese pez porque había un propósito. Pero lo tremendo acá es que no, o sea, no está clara el final de él. No se sabe. Entonces, Amitai era el papá de Jonás. Entonces estuve mirando lo que significa Amitai, porque Jonás, inverso, o sea, alguien que le lleva la contraria a todo, inverso. Entonces, hijo de Amitai, voy a mirar qué es Amitai, dice veraz. Mire que hoy no vino el veraz. Estabilidad. Ciertamente significa Amitai. Verdad. Confiabilidad. Fidelidad. Firme. Verdadero. Directamente. Seguridad y seguro. Eso significa Amitai. Entonces dígame, ¿a quién le iba a echar la culpa? ¿A quién le iba a echar la culpa? ¿Sabe qué se deduce de ahí? Lo que estábamos cantando y lo que estábamos declarando. Ya es la voluntad de cada uno. O sea, cuando llega una persona, se le echan fuera demonios, se le hace todo, se saca todo el catálogo y ya se le hizo de todo. Ya no es nada espiritual, ya es el alma, ya es la voluntad de la persona. Entonces Jonás, inverso, o sea, Jonás le llevaba literalmente la contraria a Dios. Literalmente le decía vaya para allí y no se iba para allá. Y no le importaba pagar el precio de la desobediencia, tan tremendo, ¿no? Era cínico, es que era cínico. O sea, y era profeta. Hay gente cargando la Biblia, pero es cínica. Le llevan la contraria a Dios de frente como si nada. Entonces ya eso no tiene que ver con algo espiritual, sino tiene que ver con la voluntad de la persona. Diga, la voluntad de la persona. Es la voluntad. Por eso estamos hablando de la cruz. El evangelio de Cristo es un evangelio de cruz y es un evangelio de muerte. Para poder llegar realmente a establecer la verdad de Cristo en nosotros, tenemos que ir a la cruz, tenemos que morir, pero morir es a nuestra voluntad. Eso dice el Padre Nuestro, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro que hay unos Padres Nuestros de algunos, según el Evangelio, según San Yo, dice, no se haga tu voluntad, sino la mía. Es el Evangelio según San Yo. Pero el llevarle la contraria al Señor tiene un precio muy caro. Entonces, dice ahí que él huyó, quería huir de la presencia de Jehová, ¿cierto? Quería huir de la presencia de Dios. Vamos a terminar aquí con el Salmo 139. Hay gente que cree, que piensa, que razona. 139. La gente que no quiere hacer la voluntad de Dios es gente que se endiosa a sí misma. O sea, la gente que no hace la voluntad de Dios y hace su propia voluntad,
se está endiosando a sí misma porque está creyendo más que Dios. Y dice que Jonás quería esconderse de la presencia de Dios. Y dice en el Salmo 139, en el 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Toma esa palabra para usted. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Usted cree que nadie lo está viendo, cierto? Pero el Señor sí nos está viendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos, imagínese. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, no es de razonar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Eso le pasó a Jonás. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Tome esa palabra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas las cosas que formaste de mí, sin faltar una de ellas. Por eso el Señor salvó a Jonás, porque hay un libro donde está escrito todo lo de cada uno de nosotros, el propósito, y hasta que Él no lo cumpla, no va a descansar. Usted escoge la terapia. Nosotros escogemos la terapia. Si obedecemos la voz de Dios, la instrucción del Padre, todo. La obediencia llega a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios trae bendición. La desobediencia lleva a todo lo negativo y las tinieblas. El Señor dice en la palabra, dice, yo he puesto delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. La luz o la oscuridad, la mentira o la verdad, o frío o caliente. ¿Amén? Entonces, el temperamento, la personalidad, el carácter, tienen que ver con poder desarrollar el propósito aquí en la tierra. Entonces hay que llevar a la cruz la voluntad, nuestra voluntad, que se haga nuestra voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a orar. Le voy a pedir que levante sus manos ahí donde está. Este es un tiempo donde el Señor está hablando
la necesidad de entregar nuestra voluntad en la cruz. Hable con el Señor. Hable con el Señor. De acuerdo a esta palabra, ¿qué le está hablando el Señor a su vida? La razón, la lógica, tiene que ver con la voluntad del hombre, tiene que ver con la mente humana. Y sabemos que Dios es un Dios sobrenatural. Y el salmista dice que es muy difícil entender semejante conocimiento. Es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento, mi razón no lo alcanza a comprender. Solo me queda creer y obedecer. Levante sus manos. Creo que el Señor hoy habló a su corazón. Creo que el Espíritu Santo viene a ministrar su conciencia. Su presencia es la que saca todo a la luz. Mi embrión vieron tus ojos, y en mis libros están escritas todas aquellas cosas que luego formaste de mí. Oh, Rarabasaya, Kiaraba, Kandarabasaya, Isarabaki, Arabakandarabasaya. Esa unción profética que se está moviendo está hablando a su espíritu. Es el Espíritu de Dios el que está hablando a su espíritu y a su conciencia. Y usted va a tener que decirle al Señor lo que dijo Jonás: pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Porque el no cumplir lo que prometió les causa enojo. El no cumplir lo que prometió le ha marcado el apartarse de Dios. Hoy el Espíritu Santo está hablando a sus huesos, a su conciencia, a sus tuétanos. Pero hoy el Señor también, así como Jonás, le da la orden al pez para que le vomite en tierra, para que empiece de nuevo, para que empiece un nuevo ciclo, pero en obediencia, para que todo lo malo que ha vivido hasta el día de hoy por su desobediencia y que estuvo a punto de causar la muerte de muchos que andan a su alrededor,
que recapacite y empiece a hacer sus primeras obras de arrepentimiento. Y como dijeron en la barca, quizás el Señor se apiade de nosotros y no nos destruya, sino que traiga bendición y prosperidad. Levante sus manos. Pagaré lo que prometí. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde nos estás enseñando a llevar nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad a la cruz, para poder desarrollar el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Saca el enojo de los corazones, ese enojo que viene por causa de la desobediencia. Ministranos el espíritu, la genética de la obediencia, Señor, para que no haya enojo, sino que haya gozo, que haya vida, que haya agradecimiento, que no sigamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, construyendo con el sudor humano, sino que realmente sea el poder de Dios delante de nosotros, abriendo los caminos para bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dele las gracias al Señor por lo que le está enseñando, porque la enseñanza es para no caer en los mismos errores. Para no ir por el camino de muerte, sino para ir por el camino de la vida, para sacar la maldición y para conquistar la bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos todos los diezmos, bendecimos las ofrendas, bendecimos las primicias, bendecimos la obra de sus manos. Dios ama a los dadores alegres. Amén.
Gracias, Dios. Gracias por todo lo que haces cada día en este lugar, Señor. Gracias por sanar nuestro corazón, Señor. Gracias por hablarnos directamente a nuestro corazón. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que Él use tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar.